Bienvenidos a este culto para honra y gloria de nuestro Señor. Agradecemos a nuestro Dios que nos ha guardado durante la semana y nos ha dado el privilegio de estar aquí. Este primer día, ¿verdad? Mañana es el último día del fin de semana que siempre apartamos para estar aquí. Bueno, ahora vamos a ir a la palabra y les pido que leamos en Libro de Jeremías, capítulo 2. Libro de Jeremías, capítulo 2. Tenemos las 8:00. Las 8. Bendito sea el Señor. Libro de Jeremías, capítulo 2. Ahí leeremos la palabra del Señor en esta ocasión. Y vamos a irnos desde el verso 1 hacia adelante. Bendito Dios. Y vamos a necesitar también bastante el apoyo de las pantallas allá arriba, nuestros hermanos. Vamos a necesitar en el trayecto del camino. Leemos la palabra de Dios, hermanos, y dice así: para honra y gloria de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el verso 1 hacia adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, no preguntaron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Eso es desierto. Nadie preguntó, dice el profeta, Dios hablando a través del profeta. Y el verso 7: y os introduje en tierra de abundancia, Canaán, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los líderes, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Nadie preguntó, dice: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores, los reyes, los líderes políticos se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no sean dioses? Sin embargo, Israel, mi pueblo, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Esto es asombroso. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y hasta ahí dejémoslo, hermanos.
Señor, en esta noche, que tu palabra sea comprendida, que haya un mensaje para nuestra conciencia. Tu palabra no retorne vacía, Señor. Háblanos en esta hora, por favor, en el nombre de Jesús. Esto te ruego. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, amigos, todos los que estamos aquí, y oigamos cómodamente la palabra de Dios en esta noche. Vamos a hablar este tiempo la palabra. Gracias, mi hermano Fabio. Bendito sea Dios. Aquí está, hermanos, una porción donde tenemos a Jeremías, usado por Dios para hablarle a un pueblo rebelde. Y vamos a irnos versículo a versículo, poco a poco, avanzando. Y en unos 40 minutos habremos terminado con la ayuda del Señor. Hermanos, este capítulo es una introducción a una serie de discursos, de mensajes, discursos que vamos a encontrar en este libro de Jeremías. El profeta de Dios Jeremías dando discursos a una población torcida, a una población que se ha desviado del camino correcto de Dios. Y quiero comenzar en el verso 2, que dice el verso 2 así, a manera de introducción. Mire lo que dice. Dijo Dios: anda, Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Era una orden: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Es decir, ve y háblales, asegúrate de el mensaje, pregonarlo a los oídos de toda Jerusalén. Hermanos, lo está enviando al profeta no a una ciudad pequeña, no a un pueblo, lo está enviando a la capital de la nación. Lo está enviando a la capital, a Jerusalén. Y dice: pregona a sus oídos, háblales. Todas las masas judías deben de oír el mensaje. Todas las masas judías, toda la gente tiene que escuchar, dice Dios, el mensaje que tú vas a llevarles a Jerusalén. Y Jeremías fue, hermanos, y habló en público, predicó, mejor dicho, dio el mensaje a toda la Judá rebelde. Ya Israel en el norte ya no estaba, porque estaba cautivo, ya había sido llevado cautivo. Pero ahora era Judá, y el mensaje era: escuchen el mensaje de Jehová. Y yo quiero titular, bueno, no titular, pero mi primera división en este sermón, quiero nombrarle la fidelidad de Israel en el pasado. No es el tema del sermón, pero la primera división. La fidelidad de Israel en el pasado. Dios le dice a Jeremías: ve y habla a la nación y le dirás así, proclama a sus oídos. Y mira lo que iba a proclamar. Parte 2 o parte B del versículo 2. Primero dijo: anda, clama a oídos de Jerusalén. Pero ahora dice la parte B, el mensaje: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice Dios: me he acordado de ti. Y lo relaciona a Dios, o lo ilustra como una relación de noviazgo, donde, hermanos, la relación todo era amor. Obviamente, hermanos, que aquí está hablando de cuando Israel estaba tierna como nación. Cuando Israel está recién sacado de Egipto y está caminando por el desierto, no sabe nada Israel, y todo lo que Jehová dice, Israel tiene que seguirlo. Y Dios se está acordando de eso y dice: nuestra relación era como la de un noviazgo. Aún en el desierto, en todas las dificultades, está diciendo el Señor, la relación era como de una luna de miel. Todo era bonito. La relación parecía inquebrantable. Parecía aquello hermoso, hermano. Israel se guardaba, toda la nación se guardaba para Dios. Todos se guardaban.
Jehová hablaba, Israel oía. Los pasos que daba Dios, las instrucciones que Dios daba por medio de Moisés, Israel las seguía, hermano, al pie de la letra. Todas las instrucciones que daba Moisés, Israel las seguía. Las instrucciones que Josué daba más tarde, el pueblo dijo: como hicimos con Moisés, vamos a hacer contigo. Le obedecimos a él, seguíamos las instrucciones de Moisés. Josué, contigo vamos a hacer igual. Vamos a seguir todo lo que tú nos digas, le decían. ¿Se acuerdan que así le dijeron a Josué? De manera, hermano, que Dios está recordando aquellos tiempos y dice: qué momentos aquellos. Era todo hermoso, era todo bonito, era algo especial, dice el Señor. Es como decir: cómo extraño aquello. Ahora, hermanos, si nosotros sacamos una conclusión, y con el conocimiento que usted tiene de todo lo que Israel hizo en el pasado, usted se recordará que Israel, mientras estaba por el desierto, cometió muchos errores. Es verdad, pero aún así, hermanos, Dios se recuerda Dios hace un análisis y dice: pero en la mayor parte del tiempo Israel me seguía, me era fiel, yo hablaba y ellos estaban ahí. Y Dios se está acordando de aquello. Y nosotros, al hacer un análisis, miramos que la condición realmente de Israel en aquellos tiempos, cuando estaba en el desierto, hermano, cuando salió del Sinaí y trayectoria del desierto, nosotros encontramos que Israel realmente lo que tenía era una gran posición, una condición de gran privilegio. Una posición de gran privilegio en el sentido de que Israel, hermanos, para empezar, tenía comunión con Dios. Todo Israel tenía comunión con Dios. Había una comunión con Dios, Dios con el pueblo con Dios. Dios hablaba, el pueblo hacía. El pueblo clamaba, Dios respondía. Hermano, una cosa maravillosa, hermano, que todo era una comunión entre Dios y el pueblo. Era un caminar deleitoso entre Dios y el pueblo. El pueblo, hermano, se gloriaba con su Dios. Se sentía, hermano, poderosos con su Dios al mirar los milagros que hacía. Es decir, el pueblo era un deleite. Y Dios ahora se está acordando de todo esto y dice: cómo vivía Israel. Israel vivía en su primer amor. Qué bien la pasábamos, qué bonito era. Dice Dios: me estoy acordando de aquellos tiempos, dice Jehová. Entonces hallamos nosotros entre Israel y Dios una gran comunión. Pero más que eso, hallamos también una gran consagración en aquellos tiempos. Israel se separaba para Dios. Jehová decía: voy a descender al monte, santifíquense, tienen 3 días, prepárense porque en 3 días voy a tener un encuentro con ustedes en el monte. ¿Qué creen que hacía Israel? Se santificaba, hermanos. Israel se purificaba, se santificaba y estaba Israel listo para encontrarse con Dios. Es más, hubo momentos que le dijo: no toquen mujer. ¿Cree que tocaba mujer Israel? No la tocaba. Se guardaban, hermanos. Una cosa que Dios hablaba y el pueblo atendía. Una relación, aparte de comunión, una consagración, una santidad tremenda, porque dice el verso 3, mire lo que dice el verso 3. Dice el verso 3 así, mire, me estoy acordando de aquello y dice Dios: cómo eran de maravillosos aquellos tiempos. Y ahora dice el verso 3: santo era Israel. Santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos. Todos, mire qué tremendo. Dice: santo era Israel a Jehová. Y aparte de eso, el 3b dice el 3b: todos los que le devoraban, todo el que se levantaba contra la nación, dice Dios, todos eran culpables, dice Dios. Mal venía sobre ellos. Si alguien se levantaba contra la nación de Israel, Dios le decía: eres culpable.
te las vas a arreglar conmigo. Si alguien se levantaba contra la nación de Israel, Dios sacaba su dedo y le decía, eres culpable. Hermano, Dios era su defensor. Dios era su protector. Dios era todo para la nación. Y Dios en este momento con Jeremías, hermanos, unos 800 años más tarde, Dios está recordando y dice, qué tiempos aquellos. Qué momentos, dice Dios, los que yo vivía con Israel. Había comunión, había santidad. No solo había santidad, yo lo defendía. Yo peleaba por la nación. Yo estaba con ellos. Dice Dios, yo le daba todo lo que se podía. Miren, hermanos, hablando de esto, de que Dios defendía a Israel. Israel gozaba del favor de Dios. Gozaba de la protección de Dios. ¿Sabe, hermanos? Cuando nos vamos a esto, uno se recuerda de los egipcios. Los egipcios estuvieran aquí, hermanos, ellos podrían decir, amén. Así era. Hermanos, los egipcios fueron una nación que miró con sus propios ojos. Miraron de primera mano cómo Jehová defendía a la nación de Israel. Hermanos, todos los egipcios se quedaban asombrados y miraban cómo Dios defendía a aquella nación, hermano, y era una cosa asombrosa. Los egipcios tuvieron que ver cosas sobrenaturales que nunca en la historia habían visto. Se quedaban asombrados de ver cómo Dios defendía a Israel. No hablemos de las 10 plagas, ya usted sabe, 10 plagas, qué cosa más tremenda, cómo los egipcios experimentaron, cómo Dios defendía y favorecía a Israel. Pero esto sí lo quiero decir, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y llegan a la orilla del Mar Rojo, y cuando llegan a la orilla del Mar Rojo, Israel siente que allí se va a morir, siente que no hay paso y se acabó todo, y Faraón con sus soldados y sus caballos y sus carros vienen allá en el desierto levantando una gran polvadera. Vienen con el gran ruido, vienen con cantos militares y se vienen acercando, hermanos, a la nación que está a la orilla del mar, Israel. Israel, hermanos, piensa que ha llegado a su final, pero en aquel momento Dios, peleando por Israel, abre el mar y conocemos la historia. Y Dios se aseguró de dos cosas. Dios se aseguró de esto. Miren cómo en los comienzos Jehová peleaba por Israel, hermanos. Dios se aseguró de dos cosas. Se aseguró que cuando Israel va por en medio del mar, caminando en seco, Dios se aseguró que Israel ya estuviera tocando el otro lado, la otra orilla. Y que cuando Israel tuviese los pies en seco, en tierra seca, Dios se aseguró de dos cosas: que Israel ya estuviese al otro lado y que los egipcios, Faraón con todos sus soldados, ya se hubieran entrado también al mar. Y Dios dijo: me voy a asegurar que Israel ya esté en tierra seca, y me voy a asegurar que los egipcios estén en el mero centro del mar. Cuando estaban en el centro del mar, Dios dijo: este es el momento. Todo Faraón con su ejército están en medio del mar, ahora se van a ahogar todos. Y dijo Dios, y extendió su mano, y todo el mar se cerró y los egipcios se ahogaron. Y dice la Biblia que Israel en el otro lado miró, hermanos, todo aquello, y miró los cadáveres muertos de los egipcios al otro lado, allá en el mar, en la orilla. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando Dios dice en el verso 3, dice, todos los que se le devoraban eran culpables, dice, mal venía sobre ellos. Hermanos, eran tiempos donde Dios consideraba a Israel intocable. El que se mete con Israel se mete conmigo, decía Dios. Israel en el otro lado miró los cadáveres egipcios, miró todo aquello. Israel cantaba glorificando a Dios al otro lado, y los egipcios todos los cuerpos ahogados en el mar, hermano. Quiero decir que los egipcios vivieron en carne propia, de primera mano. Experimentaron cómo Dios defendía a una nación, defendía a Israel. Y si eso le preguntáramos a los demás pueblos, como son los amorreos, como fueron los heteos, como fueron los amalecitas,
Todos, si estuvieran oyéndome en este momento aquí, me dirían: amén, así es, verdad, es lo que está diciendo. Nadie podía tocar a ese pueblo, así era, dijeran ellos. Todos estos pueblos que menciono aquí, hermano, todos vivieron en carne propia. Vieron cómo Jehová peleaba por Israel. Y tanto se atemorizaban que cerraban las puertas de las ciudades y decían: ciérrenlas con cerrojo, asegúrenlas, porque ahí viene y Jehová pelea por ellos. Es un pueblo poderoso que donde pasa nadie lo detiene, porque el Dios de ellos pelea a su favor, decían. Eso decía toda la gente, hermano. Y eso era conocido y era notorio, y toda la gente lo sabía, que Jehová peleaba por ese pueblo. Qué cosa más hermosa, qué cosa más deleitosa, qué cosa más bonita, hermano, que todos los pueblos en el entorno sabían que Jehová peleaba por eso, por ellos. Y esto es lo que está recordando Dios años más tarde por medio de Jeremías, y dice: me acuerdo de aquellos tiempos. Nadie podía tocar a Israel porque se las arreglaba conmigo, dice Dios. Ustedes se acuerdan que en un momento dado, cuando el pueblo de Israel va pasando, hermanos, por un cierto reino por allá, hermanos, salió aquel famoso Balaam, hermanos, que conquistado por el rey de ese reino, le dijo a Balaam: ven, maldíceme a este pueblo. ¿Se recuerdan? Libro de Números, capítulo 22, 23, 24. Hermanos, y dice la Biblia que cuando Balaam salió y quería maldecirlo, lo decimos rápidamente, y quería maldecir a Israel, dice que en cambio de salirle bendición, en cambio de salirle maldición, le salía bendición, hermano. Y el rey que lo había conquistado y lo había traído a Balaam, y le decía: bueno, ¿por qué bendices a mi enemigo? Si yo lo que te traje fue para que lo maldijera, pero estás haciendo lo opuesto. Y aquel Balaam tuvo que decirle: ¿quién podrá maldecir al que Jehová ha bendecido? ¿Quién podrá meterse con el pueblo de Jehová? No hay nadie que pueda contra ese pueblo, decía, hermano. Miren, era una cosa tremenda. Balaam quería maldecir, pero le salía bendición, hermanos. Y ustedes saben la historia. Con esto lo que quiero decir es que desen cuenta cómo Dios peleaba por esa nación, hermano. Cómo Dios protegía, cómo Dios, hermanos, hacía lo que fuera por la nación de Israel. Y ahora Dios se está acordando y dice: me acuerdo de aquellos tiempos. Yo recuerdo, dice. Y dice: qué comunión la que había, qué consagrado era Israel, qué santidad la que vivía Israel. Si alguien lo tocaba, dice, yo lo defendía. Dios lo que está es expresando dolor. Dios está aquí con Jeremías capítulo 2 expresando tristeza, y está diciendo cómo recuerdo aquellos momentos. Y automáticamente nos nace ver que lo que está haciendo es una comparación con el momento actual, con el momento que está dando el mensaje de Jeremías. Hermanos, todas estas cosas que hemos hablado hoy, todo esto que he mencionado, era una realidad para Israel. Y no solo eso, podríamos nosotros hablar más todavía. La verdad que este pueblo gozaba de un favor glorioso. Un favor, hermanos, que ciertamente lo único que podemos decir era una nación privilegiada. Una nación, hermanos, que gozaba de un gran privilegio. Tanto que Moisés entendió bien claro esto. Cuando hubo un momento en la pelea con Amalek, libro de Éxodo capítulo 17, allí encontramos la pelea de Israel con Amalek. Hermano, pero lo que quiero mencionar de aquí es el verso 16. Éxodo 17, 16, Moisés mencionó algo muy relacionado con lo que estoy diciendo en este momento. Mire lo que dice. Y dijo Moisés dijo esto: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Mire cómo llama Moisés. Moisés está convencido que quien se levantaba contra el pueblo, la nación de Israel, lo hacía contra Dios mismo. Mire lo que dice allí: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Mire, contra el trono de Jehová. Y realmente los amalecitas lo que no querían era que el pueblo pasara por ahí. Se levantaron fue contra el pueblo, pero Moisés está diciendo, se levantaron contra Jehová mismo, contra el trono de Jehová. Y por lo tanto, Jehová va a tener guerra contra estos amalecitas todo el tiempo. Dijo, y así fue.
Y Dios no olvidó aquello, hermano, hasta que llegó un momento que ¿se acuerdan? Cuando llegó Saúl a eliminar a Amalek. Pero bueno, y no lo logró, pero sabemos la historia, que más tarde, bueno, el punto está, que estos amalecitas con quienes se metieron era con Jehová. Ahora, quiero decir por último, hablar de la posición especial de Israel todavía. Fíjense que Dios, reiteradas ocasiones, se expresó de Israel como un pueblo único, especial. Mire lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice Dios hablando de su pueblo Israel así, Deuteronomio 7, 6. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Quién está diciendo esto? Estas palabras las está diciendo Dios. Él está llamando a su pueblo, pueblo santo para Jehová, tu Dios. Y eres un pueblo escogido, eres un pueblo, dice, especial. Y si nosotros leemos Deuteronomio 14:2, encontramos algo similar. Dice Deuteronomio 14:2, dice así. Dice, y estas son de las que no podréis comer. Deuteronomio 14:2. ¿Qué pusieron otro diferente? Listo. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo, mire, único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire lo que está diciendo Dios. Dios te ha escogido para que seas único en toda la tierra. Qué privilegio, hermanos, que Dios se exprese de esta forma. Y por último, Zacarías 2:8. Zacarías 2:8, por último, leamos eso. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, mire lo que dice, toca la niña de sus ojos. Eso era Israel para Dios. Estos pasajes nos ayudan a comprender el grado de estimación que Dios tenía por ese pueblo. Con esto nos basta para nosotros darnos cuenta lo especial que era Israel, hermano. Cómo Dios estaba con esta nación. Y solamente podemos decir, qué privilegio tan grande tenía esta nación. Y de esto es que Dios se está acordando en Jeremías capítulo 2. Y dice, qué tiempos aquellos. Cómo los extraño. Me he estado acordando de esos tiempos. Qué momento, dice Dios. Especial era Israel para mí, dice. Hermanos, qué privilegio gozaba Israel. Ser defendido por Dios. Ser protegido por Dios. Ser escogido de entre todas las demás naciones. Qué privilegio. Pero aquí va, hermanos, algo que tiene que ver con nosotros. Y es que para Israel mantener ese privilegio de ser especial, de gozar de este favor, de gozar de todo esto que hemos mencionado, Israel también tenía la grande responsabilidad, muy grande responsabilidad, y esta era serle fiel a Jehová. Eso era. No crea usted que el pueblo iba a hacer lo que quisiera, lo que le daba la gana, y iba a seguir gozando del favor y la protección de Dios, o el pueblo especial de Dios. No, hermano. El que se portaba mal, ustedes saben lo que pasaba, hermano. Dios castigaba. Entonces, aquí la gran responsabilidad de Israel era serle fiel al Señor, serle fiel, ser diferente a todo el mundo. Ahora,
¿Sabían ustedes que esa especialidad de ese pueblo fue transferida a la iglesia del Señor hoy día? El apóstol Pedro, hablando de la iglesia de Dios, dice que nosotros somos la nación santa, el pueblo santo. Dice que somos nosotros el pueblo escogido por Dios. Dice que fuimos escogidos por Dios. Nosotros hoy, mire, la iglesia es hoy la que goza de esta especialidad, la que goza de esta protección, la que goza de este favor. Aquella que hoy, hermano, goza de ser el pueblo escogido de Dios es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios ahora. La iglesia es, hermanos, lo que llamamos como la niña de sus ojos. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. El apóstol Pedro dice esto. 1 de Pedro 2, 9, conocidos versículos, hermano. Dice así: mas vosotros, la iglesia, nosotros el pueblo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último dice el 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, aquella especialidad de Israel en el pasado ha sido transferida a nosotros, la iglesia del momento. Ahora, si de Israel se necesitaba o se requería o tenía la responsabilidad de serle fiel al Señor y de ser diferente al mundo, la responsabilidad de la iglesia, del pueblo del Señor, sigue siendo la misma. Usted y yo, si somos el pueblo santo de Dios, tenemos la grande, muy grande responsabilidad de serle fieles a nuestro Dios, hermanos. Fieles a nuestro Dios. Nosotros no podemos vivir la vida como nosotros queramos. No podemos vivir como se nos antoje y nos dé la gana. Nosotros tenemos un llamado a ser santos, un llamado a serle fieles al Señor. Tenemos nosotros ese llamado, hermanos. Entonces, nos salimos nosotros de esa fidelidad. Nos salimos de esa fidelidad y hermanos, ¿sabían que tiempo más tarde Dios mismo, a la nación que protegía, cuidaba tanto, Dios mismo le tuvo que decir: he aquí yo traigo un mal sobre de ti? Y le decía: traigo destrucción sobre ti. Y traía reyes de otros lados, hermano. El mismo que había protegido, guardado a la nación en aquellos tiempos, ahora dice: desde muy lejos traigo reyes y los traigo para hacer una gran destrucción sobre ti. Tus mujeres, tus vírgenes, tus niños, todo te lo van a destruir. Tus vacas, tu ganado, tus cosechas, todo lo que siembra va a ser para otro pueblo extraño que no conoces, le decía. Yo lo traigo de allá para la destrucción tuya. Mire qué cosa, qué contraste. Pero todo por una cosa, porque Israel había faltado a la fidelidad. Entonces, aquí el punto está en que si somos un pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, usted y yo tenemos este llamado, y es serle fieles al Señor todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Tenemos este llamado a serle fieles al Señor. Entonces, concluyo esa parte primera, que era la fidelidad de Israel en el pasado. Pero ahora quiero que veamos a Israel cayendo en infidelidad. Ahora sí, estamos en los tiempos de Jeremías, en el capítulo 2. Y ahora vemos el verso 4 y 5. Mire, hermanos, cómo han cambiado las cosas. Vamos a ver en esta parte 2. Judá o Israel cayó en infidelidad. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Decía Jeremías en aquel mensaje de Dios: oíd palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Miren el dolor de Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Se hicieron vanos. Lo que está diciendo Dios a través de Jeremías, Dios está haciendo esta pregunta: ¿qué les hice yo?
Dios está diciendo en vista del tiempo pasado y hace una comparación con el momento actual y les está diciendo, ¿qué pasó con aquella santidad? ¿Qué ocurrió con aquella fidelidad? ¿Dónde está, Israel, tu temor, tu santidad, tu consagración? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con aquello? ¿Qué hice yo? Dice Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros antepasados? Dios está quejando, Dios está preguntando y Dios, hermanos, sigue en ese momento porque ellos se habían olvidado de Dios en aquel momento de Jeremías. Dios dice, justifiquen la razón por la que me han dejado. Denme una razón por la que ustedes me dieron la espalda. Justifíquenlo. Hermanos, han olvidado lo bueno que había sido Dios. Tan bueno fue Dios en los comienzos que los instituyó como nación en el Sinaí. Tan bueno fue Dios que para que no soportaran el calor del día, el sol del día, Dios les mandaba una gran nube que les protegía y les daba sombra. Tan bueno fue Dios que para que no sintieran frío, una columna de fuego que les proporcionaba calor para que en la noche no soportaran el frío del desierto. Tan bueno fue Dios que en las tierras deshabitadas, inhóspitas, hermanos, tanto que Dios hace una descripción en esos versículos de cómo era la tierra. Dice, tierra que no la había ocupado nadie. Y dice Dios, así fui de bueno. Pero qué ingrato Israel, dice Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí? ¿Por qué me dejaron? ¿Qué pasó con aquella santidad? Está diciendo Dios en el verso 5. A muchas personas nos ha pasado o les ha pasado esto, hermanos. Gente, hermanos, que en el pasado experimentó la gloria de Dios, que vivió momentos especiales, hermanos, pero que ahora se han apartado de Dios, olvidándose de lo bueno que Dios ha sido, dejando de lado todo lo bueno de Dios. Pero sigamos, mire el verso 6. El verso 6, dice así el verso 6, Dios hace un reclamo. Dice el verso 6, dice, y no dijeron, es decir, no preguntaron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra, de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre. Dios está reclamando y está diciendo, ni siquiera preguntaron por mí. Ni siquiera preguntaron por mí. Ni siquiera se acuerdan de los momentos de protección que yo les di en el desierto, dice Dios. Cuando en medio de todas las dificultades, dice el Señor, yo los protegía, yo estaba con ellos. Ahora dice, ni siquiera les viene al pensamiento. Su búsqueda por otras cosas los ha hecho, dice Dios, que a mí me dejen de lado. Y Dios hace una descripción de las circunstancias que allá en el desierto rodeaban. Allí están las circunstancias. Dice que era tierra, dice que era tierra desierta, despoblada, tierra seca, tierra de sombra de muerte, dice que era. Tierra que no podía habitar varón allí. No había forma de vivir ahí. Si solamente porque Dios es tan poderoso los mantuvo con vida como toda una nación en ese desierto. Y dice Dios, pero nada de todo esto recuerdan. Nada de esto toman en cuenta. Hermanos, usted y yo podemos mirar con este pasaje a un Israel ingrato. Ingrato Israel, de verdad. ¿Sabe por qué? Porque dice el verso 7 así, mire. Dice el verso 7. Los introduje en tierra de abundancia, hablando de Canaán, al otro lado del Jordán. Los introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Claro, pero entrasteis allá
Y en cambio de agradecer, en cambio de darle gloria a Dios, dice, contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que cuando Israel llega a Canaán y se establece allá y las casas ya estaban hechas, hasta las heredades ya estaban sembradas, las vacas, las ovejas, y ellos llegaron y Dios les dijo, esa es la tierra, y conquistaron, hermanos, y ellos se apoderaron de lo que nunca sembraron, de lo que nunca, de los animales que nunca ellos tuvieron nada que ver? Ahora ya tengo ovejas, ahora ya tengo vacas, ahora tengo viñas, ahora tengo tierra, ahora tengo una gran casa, y esta piscina tiene, y veo, y aquí estoy contento. Israel, cuando llegó allá, en cambio de darle la gloria a Dios cuando está en Canaán, le da toda la espalda a Dios y se olvida de los favores de Dios. Y hermano, dice a vivir la vida a lo grande, hermano. Y dice, y se afana. Y no solo eso, hermano, profanó el lugar. Y ¿sabe qué hizo? Hizo alianza con los dioses de esos pueblos ahí. Les dijo, estos son mis dioses también, estos son dioses de nosotros también. Y mi hijo se casó con la mujer de acá, del amorreo acá, de los otros de acá también. Y al final una sola mezcla. Y eso está reclamando Dios ahí. Los introduje a una tierra de abundancia, dice, para que comiese su fruto y su bien. Pero entraste y en cambio de todo lo demás, lo que hiciste fue contaminar mi tierra. Hiciste abominable mi heredad, dice. Abominable porque otros dioses se mezcló. Usted lee el libro de Josué y se encuentra con eso. ¿No creen que esto es muy parecido a muchas personas que estamos aquí? Estábamos en nuestros países y allá con mucha carencia, con muchas necesidades, que apenas el que ni siquiera sabíamos manejar, hermano. El que tenía una bicicleta, el que le llaman baica, el que tenía una bicicleta sentía que tenía una gran cosa allá. El hombre, papá, que tenía 1, 2, 3 vacas, sentía que era el terrateniente. Se sentía rico, hermanos. Y hermanos, muchos de los que estamos aquí, hermanos, en aquellos tiempos, hermanos, veníamos y no teníamos nada. Jamás cruzó por el pensamiento que íbamos a manejar carros, siquiera jamás nos cruzó una troca. Ni manejar una moto aprendimos porque ¿cómo íbamos a alcanzar para una moto? Pero muchos de los que estamos aquí a Dios le servíamos con fidelidad, hermano. Íbamos a los cultos con una carpeta que nos cubría, ni sombría era, porque la sombría solo era para mamá, porque no alcanzaba para comprarle a todos una sombría. Entonces para los demás era un plástico que había que usar, y uno lo agarraba delante y otro de atrás y otro iba en medio allí, y los hermanitos ya iban para las iglesias, hermanos, y ya iban en lo rural, pero a adorar a Dios, a servirle a Dios, y era una vida de temor, una vida de consagración, una vida de más entrega. Íbamos a los cultos, a donde sea, a las campañas, a las vigilias. Íbamos a ayunos desde la mañana hasta la tarde y estábamos con Dios. Y eran momentos maravillosos, momentos especiales. Y cuando Dios nos da la bendición de venirnos a este país donde hay abundancia, donde ahora sí aprendí a manejar, ahora sí ya tengo tantas cosas, ahora hice lo que nunca había imaginado, ahora tengo todo lo que necesito, resulta que ahora me olvido de Dios. Ahora me he vuelto tan cómodo que Dios para mí quedó olvidado, quedó a mis espaldas. Mi vida de consagración, mi vida de esfuerzo en la vida cristiana, ahora, hermano, eso quedó de lado. Lo que antes más temía era caer en pecado, una vida deshonesta. Lo que antes más deseaba era una vida de consagración, de santidad. Resulta que ahora ya no es malo cualquier cosa. Ahora ya no es malo cualquier cosa, no, ya no es malo. Dios guarde la hermana que la fueran a ver con vestidos destapados, el pecho un poco destapado, la espalda destapada. Le ponían, hermano, en aquellos tiempos una tremenda disciplina. No quiero decir, ¿verdad?, que así tendría que ser, pero en aquellos tiempos, hermano, se cuidaba la gente. Resulta que hoy ya no es malo eso, y ahí puede andar enseñando hasta donde lo más se puede. Y ya no es malo ahora. Pero a nosotros, los que estamos en esa condición, lo que nos está pasando es lo mismo que le pasó a Israel, a Judá aquí.
Hermanos, que lo que pasa es que hemos venido a un lugar donde Dios dijo: te voy a llevar allá para que seas bendecido, para que seas prosperado, para que bendiga a tu familia, para que te vaya bien, para que mira y hagas todo esto y hagas lo otro. Pero eso sí, no te olvides de mí. Y había gente que hasta hacíamos promesa al Señor cuando veníamos por el camino, hermano. Te voy a servir, Señor. Si tú me permites, si tú me concedes. Y estando allá, Señor, vas a ver. Pero resulta que estando aquí, la iglesia es si en caso me queda tiempo. Mi relación con Dios es si se puede. Ahora se apoderó de mi mente y mi corazón un afán terrible por hacer todo igual que Israel en Canaán, hermano. Todo el afán era construir para ellos, para acumular para ellos y para ellos y para ellos. Un afán, hermano, por el Dios del. Sí, Mamón. Sí, Mamón. El Dios Mamón. Así está Israel aquí. Y nosotros decimos: qué ingrato Israel, qué bárbaro, si Dios cómo fue con ellos. Pero muchas veces aquí estamos nosotros y estamos haciendo lo mismo. Nuestra actitud algunas veces es la misma. No de todos, pero puede ser que haya gente aquí que la actitud es esa. Dios queda en último lugar. Y aquí Dios en el verso 6 estaba reclamando y está diciendo: ni siquiera preguntaron por mí. No se acuerdan de todo lo que hice. Qué malo, hermanos. Israel se portó tan mal que ustedes saben la historia, que en Canaán, cuando se establecieron, llegaron al punto, hermano, que nunca instruyeron a sus hijos. Se olvidaron de la ley, se olvidaron de todo, al punto que dice el libro de los Jueces que surgió una generación. No es Jueces, Josué mismo me parece que es el que dice. ¿O es Jueces, hermano? En el inicio de Jueces, es correcto. En los inicios de Jueces dice que surgió una generación, dice, que nunca conoció a Jehová. Le hablaban de Jehová y ellos, pues, sí, no sabemos. Mi papá medio me platicaba de todo eso, pero no, yo no sé nada. Le hablan de Biblia, no sabe nada. Le hablan de cantos, no sabe nada. Le hablan de oración, no, si en mi casa nunca se ora. Le hablan ¿y tú te sabes algún versículo de la Biblia? No, si en la casa ni Biblia hay, decían ellos. ¿Y no te sabes algún cántico o algo así? No, si en la casa nadie canta. ¿Y tu papá no ora? No, hombre, nunca, si nunca lo he visto orar. Surgió una generación, fíjense, tan mal, tan feo cayó Israel, tanto olvidó a Dios, tan ingrato y desagradecido fue que sus hijos, la generación que vino, no conocían a Jehová. Se levantó una generación, dice que no conocían a Jehová. ¿No será que a nosotros nos esté pasando lo mismo, hermanos? Aquí hay gente que en nuestros países le servía a Dios, era fiel, era consagrado, entregado, comprometido con la obra. En todo el pastor contaba con él o con ella. Eran pilares en la iglesia, era gente útil, eran columnas de la congregación. Vienen aquí y aquí lo que más importa es, dice, arreglar la casa, porque no me queda espacio y el único día que queda es el sábado y el domingo y hay que ir a comprar unas rosas a la Home Depot. Hay que ir a echar ¿cómo le llaman? El mosh, a ese madera picada roja. Y hay que hacerle esto a la casa. Y hay que hacerle esto otro aquí, lo cual está bien, hombre, hágalo. Pero no hay que cambiar el tiempo. Hay gente que lo que se toma es el tiempo de la iglesia para arreglarle aquí, para regar las plantas, para cortar la yarda, a la hora que nosotros estamos predicando la palabra en este lugar, a la hora que estamos aquí, él está arreglando allá en la casa, soplando el driveway, porque dice, es que no me quedó espacio en la semana. Miren, hermanos, parece chistoso y parece sencillo, pero esas son realidades que muchas veces las vivimos y eso expresa la condición de nuestra relación. Eso expresa nuestra relación con Dios. Eso habla de nuestra comunión con Dios, mi entrega, mi consagración, mi prioridad. Cuán importante Dios para mí. Ahí lo tiene. Allá están los hermanos en el culto y se conecta un ratito solo para escuchar, a ver de qué predicaron, a ver quién predicó hoy. Miren qué tremendo, hermanos. A ese grado llegamos.
Y si uno mira, ¿qué dirá Dios, hermano? ¿Cómo ha sido Dios con nosotros? ¿Cómo ha sido Dios con nosotros, hermanos? Antes éramos fieles al Señor. Hay gente aquí que nació en el Evangelio. Era gente temerosa de Dios. Pero ese temor ahora lo dejamos a saber a dónde. Y ahora parece que como que ya las cosas ya no son malas. Dios tenga misericordia, hermanos, que el Señor nos ayude. Miren, hermanos, Israel se desvió pero tan lejos de sus comienzos. Y por eso, hermanos, yo puse esta segunda división. Judá cayó en infidelidad. Y aquí lo tenemos. En estos momentos, mire lo que vamos a ver en el verso 8. Mire la condición a la que ha llegado aquel Israel temeroso de Dios. Mire ahora lo que está él viviendo. En el verso 8 dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Nadie preguntó. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores, estos son reyes, estos son príncipes, estos son los políticos. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mire, hermanos, si miramos nosotros el verso 8, los sacerdotes no enseñaron la ley, no cumplieron su llamado, no cumplieron su vocación, no enseñaron la ley al pueblo. Y si miramos a los reyes, a los políticos, esto lo que hicieron es sentirse casi dioses, señores, se beneficiaban ellos, cosa que el papel de ellos era guiar a la nación por el camino correcto, pero al contrario, lo que hacían muchos de ellos era llenar a la nación de ídolos, de idolatría. Y por último, los profetas, y esto es lo más peor de todo, los profetas, en cambio de profetizar, muchos de los profetas se hicieron voceros de Baal. Predicaban la religión sensual, pagana, mundana, de los Baales. Siguieron sus prácticas abominables. Y Baal era su Dios y le servían como que era su Dios. Y Baal era considerado como el Dios de la fertilidad. El Dios que mandaba la lluvia para que la tierra produjera hierba, alimento, cosecha. No solo eso, como consecuencia, fertilidad, porque los rebaños se multiplicaban de ovejas. Había pasto, había alimento en la tierra. Entonces los rebaños se mantenían gordos, alimentados, y se multiplicaba oveja y más caballos y más animales. Y toda la gloria se le atribuía a Baal, el Dios de la lluvia. Él es el que rocía la tierra para que haya alimento para los animales, para que hayan más rebaños, para que hayan más cosas, más caballos, más ovejas, más vacas, más todo. Y estos profetas se dieron a la tarea. ¿Se acuerdan de los tiempos de Elías? Y no solo en los tiempos de Elías, hermanos, todos esos años más tarde, los profetas de Dios ahora se habían hecho profetas de Baal. Y lo que enseñaban era: Baal es Dios. Baal es el Dios de la fertilidad. Baal es el Dios. Y a ese Baal le daban el reconocimiento y la gloria. En otras palabras, los profetas, hermanos, se degradaron tanto que llegaron al punto de hacerse voceros de estos dioses paganos. Qué cosa más horrible. ¿Hasta dónde cayó Israel? ¿Cómo está su vida espiritual, hermano? ¿Usted cree que con los años que tiene, cómo la ve? ¿Usted siente que está mejor o siente que está disminuyendo? ¿No será que, fíjense que muchas de las veces hay hermanos que más sinvergüenza nos hacemos? Aprendemos unas terribles mañas y nos cubrimos con un manto de santidad, hermano. Con una apariencia de santo, de líder, nos cubrimos, pero en realidad lo que hemos aprendido son unas tremendas mañas, hermano. Dios tenga misericordia, hermano. Otra vez, ¿y cómo está nuestra vida? ¿Usted cree que ha disminuido? A ver, ¿usted cree que con el paso del tiempo ha aumentado nuestra vida de fe, nuestra relación con Dios? ¿O cree que nos hemos hecho más mañosos y más, es decir, o ha disminuido? ¿Cómo estará nuestra vida?
¿Usted cree que en los comienzos era más consagrado, más temeroso de Dios? No faltaba a las reuniones, a los cultos, a lo que fuera. ¿Cómo saldríamos si nos comparamos hoy día? ¿Será que he mejorado o he menguado? Aquí tenemos a Israel. Y con esto voy a ir concluyendo. No me va a permitir, quería llegar a los versículos hasta el 13, quería llegar, pero miren, hermanos, aquí tenemos a un Israel que nos enseña que se puede tener un gran comienzo. Se puede tener unos comienzos maravillosos, santos, donde Dios era nuestra gloria, nuestro deleite, nuestra pasión. Éramos entregados a Dios. Pero con el paso de los años, mi vida de fe va cayendo como en una rutina. El temor por Dios lo voy dejando de lado y lo voy perdiendo. Mi consagración, mi entrega ya no es igual. Faltar en aquellos tiempos, faltar a un culto era cosa que me quitaba la paz. Ahora de mí mismo nace, vámonos un rato, tomémonos un tiempo. La iglesia no es todo, no se trata de solo la iglesia, dice la gente. Y eso a veces lo dice la columna de la casa o el columna de la casa. ¿Qué podemos esperar de todo el resto? ¿Qué se puede esperar? La verdad es que Dios se asombró con todo esto, y esto lo voy a leer de corrido, hermanos, y ahí nos vamos desde el verso 9 hasta el 13. La verdad es que Dios, al mirar todo esto, se asombró Dios y dijo: ¡qué bárbaro Israel! ¡Qué ingrato! Verso 9 hacia adelante, voy a ir de corrido hasta el 13, hermano, porque ya cansé también bastante. Dice: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Qué bueno es Dios, no se rindió. Dice: aunque sea así, pero yo voy a insistir. Porque aquí va Dios, dice, los invita y los reta y les dice: porque pasad ahora por las costas de Quitín. En otras palabras, vayan desde occidente hasta oriente, recorran toda la tierra y dense cuenta. Vayan por toda la tierra y dense cuenta, dice Dios. Vayan cuidadosamente y ven si ha hecho cosa semejante a esta. Consideren. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Un pueblo, un lugar puede hacer de todo, tolerar cualquier cosa, menos cambiar a sus dioses, su patrón. Si es de México, olvídese que le va a la Guadalupe. Y si es de otro país, será otro nombre. Pero un pueblo puede soportar cualquier cosa, pero no me toques a mis dioses, como lo hemos dicho muchas veces. Y Dios dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Dice Dios, automática la respuesta: nadie hace eso, nadie. Aunque no es Dios, es madera, es un yeso, es una piedra, una roca, cualquier cosa, pero no lo cambia. Es fiel a su Dios. Y de eso tendría algo que decir, cómo se veían a los dioses en los antiguos tiempos, en los pueblos. Eran como los patriarcas, pero no me voy a detener. Se consideraba que no tener al Dios de ese pueblo, el pueblo se desvanecía, el enemigo venía y lo tomaba y hacía un desastre. Los dioses eran considerados como lo máximo y había que respetarlo. Pero dice Dios: ¿acaso alguien ha hecho eso? Dice: nadie lo hace. Sin embargo, mi pueblo, Israel, sí lo ha hecho. Mi pueblo, dice Israel, sí lo ha hecho. Dios lo único que hace con todo esto es sorprenderse, hermanos, y decir: ¡qué bárbaro Israel! ¿Cómo fui yo con él? ¿Y cómo se ha portado conmigo? ¡Qué mal hice yo!, dice Dios. Hermanos, Dios está diciendo: muchas veces los paganos son más fieles a sus dioses que el mismo pueblo que decimos ser el pueblo de Dios. Miren, hermanos, aquí tenemos a un Judá terminando muy mal, habiendo comenzado demasiado de bien. Ahora lo hallamos terminando muy mal. ¿Usted cree que puede estar de pie conmigo, por favor?
Aquí está Judá. Tuvo unos comienzos asombrosos. Tremendo como eran los inicios de Israel. Y ahora lo vimos incluso sus profetas predicando y enseñando a un Dios pagano, Baal. ¡Qué lejos se puede llegar! Hermanos, se puede comenzar bien, pero se puede terminar muy mal. Quiera Dios que usted y yo, que hasta nacimos en un hogar cristiano, otros conocieron a Dios en el camino, otros lo conocieron aquí y estaban bien entregados. Quiera Dios, hermano, que no nos quedemos solo con ese gran arranque que tuvimos, con ese gran comienzo. La vida de fe es como una maratón, que esto es lento, hermano, pero esto es persistir, persistir, persistir. Quiera Dios que el día que Cristo venga, hermanos, nosotros seamos hallados fieles, perseverantes en este camino. Hermano, que así como fue nuestro comienzo, esto vaya en aumento, en aumento, en aumento. Si le suena ofensivo, perdónenlo, pásenlo por alto. Pero no nos volvamos creyentes mañosos, que agarramos mañas en el trayecto del camino. Y mucho menos, nunca nos volvamos un creyente sin vergüenza. No, hermanos, contrario a eso, vamos a ser mejores para Dios. Vamos a ser mejores. Esta noche es una buena noche para que usted diga: Señor, yo necesito volverme en fidelidad a ti. Yo necesito comenzar de nuevo, Señor. La vida que he traído, esta vida de verdad que es una vida vacía de Dios, seca de Dios, ausente de Dios. Esta es una noche para poder hablar con Dios y decir: Señor, me comparo con ese pueblo. Si hay una persona que puede mirar su relación con Dios y se haya parecido a Israel, esta es una noche en que usted se puede arreglar con el Señor. Señor, en esta noche me doy cuenta, Señor, que tu palabra nos enseña, Señor, y nos ilustra cómo puede uno comenzar bien, pero terminar tan mal como Judá. Haber tenido grandes experiencias espirituales, haber experimentado, Señor, tu propia real presencia, y puedo caer al punto de acostumbrarme a una vida fría, seca, vacía de ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos tomado una vida de fe y la hemos hecho mecánica, Señor, como una rutina, como una costumbre. Perdónanos, despierta en nosotros ese ardor, ese fervor profundo en nosotros, Señor. Que nos volvamos a ser fieles a ti, Dios mío. Que tu temor reverente pueda hacerse vivo en nuestro corazón, Espíritu Santo. Dios de la gloria, renueva la vida, renueva el corazón de tu pueblo, renuévanos, llámanos a la santidad, llámanos a la entrega, llámanos a rendirnos delante de ti. Llámanos a la rendición de vida. Llámanos con tu palabra, Señor. Vuélvenos gente fiel, vuélvenos gente santa, vuélvenos gente temerosa delante de ti. Perdona la frialdad de tu pueblo, perdona la frialdad de tu pueblo y trae un avivamiento, trae una vida de poder espiritual, una vida de victoria en el Espíritu, una vida de evangélico victorioso en el nombre de Jesús. Señor, líbranos de caer como cayó Judá, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos. Traiga su palabra todo el tiempo, traiga su espíritu, traiga su poder sobre su pueblo, su unción, su gracia, su espíritu sea con el pueblo suyo, Dios mío. Háblenos en este tiempo final de la historia, háblenos en este tiempo, Señor. No nos deje quietos, no permita que nos crucemos de brazos, no permita que nos acomodemos en el nombre de Jesús. Redarguya al pecador, al que está llevando una vida vacía, redarguye el Espíritu de Dios. Ese no es el evangelio que tú le enseñaste, no es el evangelio que aprendió. En el nombre de Jesús, Señor.
Ayúdenos, Espíritu Santo. Avive a su iglesia, avívenos, Señor. Deposite temor de Dios en nuestro corazón. Ayúdenos a que volvamos a andar por la senda antigua. Que volvamos a andar en el tiempo del ayer, Señor. Cuando la vida era de temor y de santidad. Cuando nuestros pasos eran santos delante de ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Redarguye el corazón del hombre y de la mujer que se ha alejado, Señor, que está caminando lejos del camino santo y correcto, que se ha ido por veredas que su corazón le dijo que era el camino bueno. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, traiga reprensión a nuestra conciencia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Dios. Aleluya, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Redargúyenos, redargúyenos. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús. Santo es el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor, hermanos. Hasta aquí hemos llegado con este tiempo de palabra. Yo espero que la palabra haya quedado en nuestros corazones. Y hasta aquí llegamos, hermanos.